¿Qué escenarios de prueba se te ocurrirían para probar un mouse? Poné pausa, pensalos y después dale play de nuevo. A mí se me ocurrieron casi 40, pero estoy segura que me estoy olvidando alguno, así que anda pensando y déjalo después en los comentarios. El otro día, en una de las sesiones de desarrollo profesional, surgió que una de las personas me decía, bueno, pero a mí en las entrevistas laborales me empiezan a preguntar, no sé, ¿cómo probarías una máquina de café o una máquina expendedora o el cajero automático o el aire acondicionado o lo que fuera? Y no se me ocurre cómo probarlo, entonces, ¿qué puedo hacer? Y hay un video, o en realidad hay dos videos en mi canal de YouTube donde hablo de la importancia de la creatividad, cómo podemos fomentarla para que al momento en que nos hagan este tipo de preguntas podamos responder. Y también al momento de hacer las pruebas podamos responderlas. Entonces me pareció divertido agarrar un objeto de la vida cotidiana con el que estamos familiarizados y hacer pensar qué pruebas le podríamos realizar. Si les gusta esta idea y si quieren que haga esto mismo aplicado a otros objetos, también coméntenlo, así empiezo a pensar ideas de prueba sobre esos otros objetos. Así pensamos qué probaríamos y demás. Y entre todos podemos construir algo copado y ayudar a agilizar un poquito este músculo de la creatividad para que se nos ocurran ideas de prueba, que detrás de todo esto también hay un proceso creativo, ¿no? Que está en uno de estos videos que yo les menciono, que se los voy a dejar por acá arriba. Entonces ustedes pueden ir y entrenar y hacer este tipo de ejercicios. Y en este caso vamos a hacer las pruebas con mi mouse, ¿sí? No vamos a ejecutar las pruebas, pero sí vamos a pensar, que es lo importante, ¿no? Después uno lo ejecutará. Entonces, si simplemente miramos el mouse, ¿no? ¿Con qué nos encontramos? ¿Cuáles son sus componentes? Podemos pensarlo desde ahí, ¿no? En principio, bueno, nos encontramos con una ruedita, nos encontramos con dos botones, el botón derecho, el botón izquierdo. Nos encontramos con que tenemos la parte de encendido y apagado. Nos encontramos con que acá hay una tapita, ¿sí? Para poner la pila, que debería encastrar. Nos encontramos con que funciona con una pila, entonces ahí ya tenemos más disparadores que ahora les voy a mencionar. Tenemos también un sensor óptico, ¿sí? Y por supuesto el USB que está conectado a mi computadora para que esto pueda funcionar. Entonces, ya mirando estas partecitas, tenemos 9 escenarios de prueba y seguro alguno más que me olvidé de lo que le estoy diciendo, ¿sí? Ahora, pensemos y retomemos cada una de estas ideas porque las podemos ir explotando un poquito más. Les había dicho que teníamos la ruedita. Bueno, en la ruedita lo que podemos probar es que vaya para arriba y que vaya para abajo, ¿no? Son dos escenarios esos. Después habíamos hablado de la pila también, ¿no? Entonces yo ahí en la pila la puedo poner de manera correcta, la puedo poner al revés, puedo no poner pila, esa pila puede estar cargada, puede estar descargada, ¿no? Y acá hay una pregunta que nos tendríamos que hacer es, bueno, ¿con qué mínimo nivel de batería debería funcionar este mouse? Entonces eso nos va a permitir probar los distintos límites, ¿no? Entonces aplicar la técnica de valores límites para trabajar con esta carga de batería. Entonces podemos ir al límite, podemos ir un poquito más arriba, podemos ir un poquito más abajo, ¿no? de ese límite. Y ahí ya nos aparecen nuevos escenarios de prueba. ¿Qué otra cosa podemos variar? Bueno, habíamos dicho que teníamos un sensor óptico. Entonces, en relación a esto, ¿qué lo podría afectar? Y la superficie sobre la cual yo apoyo ese mouse. Entonces podría probarlo, por ejemplo, sobre vidrio, o sobre madera, o sobre algo rugoso, o sobre una alfombra, o sobre un mousepad, ¿no? O sobre otro tipo de material. Entonces ahí empiezan a aparecer otros escenarios de prueba. Otra pregunta que me surge es si hay alguna señal que puede interferir, ya que es inalámbrico, ¿no? ¿Hay alguna señal o no? Y hablando de que es inalámbrico, bueno, ¿cuál es el alcance que tiene? ¿Cuánto me puedo alejar? ¿No? Entonces eso va a dar un valor. Y ahí puedo volver a aplicar la técnica de valores límites y pensar, bueno, un poquito más cerca y un poquito más lejos. Otra cosa que dijimos que podía variar era el plug, ¿no? Ahí el USB que yo inserto. Bueno, la primera vez me tiene que instalar los drivers. La siguiente vez ya me tiene que reconocer el dispositivo. Y si pensamos en términos de portabilidad, por ejemplo, bueno, me tendría que funcionar en una notebook, en una computadora de escritorio, en un televisor, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa que podría variar sería también el sistema operativo. Me funciona en Linux, me funciona en Windows, me funciona en Mac. Ni hablar si entramos en detalle de las versiones específicas de esos sistemas operativos. Ahí ya se me van de 40. Y ahora ya pasamos la parte de probar esos componentes por separado.
Ahora pensémoslo como un todo, o sea, funciona como un mouse, hace lo que tiene que hacer y a medida que vamos integrando esos componentes van empezando a aparecer nuevas pruebas, porque por un lado habíamos probado la pila, por ejemplo, y por otro lado habíamos probado que pudiéramos pasar el botón de encendido y apagado. Pero bueno, ¿qué pasa si tiene pila y lo enciendo? O si no tiene pila y lo enciendo, ¿sí? O si está apagado con o sin pila. Empiezan a darse esas combinaciones. Les mencioné los drivers. Bueno, ¿qué pasa si se actualizan los drivers? Me manda la actualización directamente, sigue funcionando, deja de funcionar, ¿qué es lo que pasa? Y por otro lado, hablando también del puerto ese USB, ¿a qué velocidad requiere que funcione? Ustedes saben que hay distintas velocidades de los puertos USB, creo que son 4, 1.0, 2.0, 3.0, 3.1. Bueno, ¿cómo funciona esto con cada una de esas velocidades? No me metí con la parte de UX UI, pero también sería de pensar cómo es este diseño, ¿sí? Es lindo, es usable, es ergonómico, ¿no? Entonces, estas son las pruebas que a mí se me ocurrieron, que si quieren regresar y empezar a contar, llegamos a las 40. Lo que me interesa que piensen es no solamente, wow, cuántas pruebas se les puede hacer a un aparatito tan chiquitito y tan básico como un mouse, sino el proceso por el que fui llegando a esas distintas pruebas. Yo lo encaré, por ejemplo, pensando en principio por los distintos componentes, después integrándolos, pensando en una funcionalidad global, pensando en los distintos tipos de pruebas y demás. Obviamente hay un montón de pruebas que se me perdieron y dejamos por el camino. Seguramente a ustedes se les estén ocurriendo, así que déjenlas en los comentarios. Y si quieren aprender más sobre cómo pensar estas ideas de prueba, les recomiendo que hagan tanto el curso de introducción al testing como el de testing exploratorio, porque en los dos vemos cómo hacer para que se nos ocurran estas ideas de prueba, ¿sí? Con distintos métodos, con distintas técnicas, quizá un poquito más avanzado, quizá un poquito más sencillas, pero en los dos empezamos a pensar este tipo de pruebas. Si quieren que siga haciendo esto, que podría ser una nueva sección, déjenlo en los comentarios, sugieran otros objetos a probar y a ustedes los veo la próxima o los veo por los cursos que estoy dando tanto por Udemy como por YouTube.